Bienvenidos a bordo, al tradicional viaje, al tradicional vuelo, que esta tarde tiene como protagonistas al Papa, a Gómez Centurión, a Massa, a Macri. Sobre todos ellos tenemos alguna novedad. Y no les hablo de los invitados, que hay un ministro que es una especie de cuasi presidente cuando no está Macri, de un periodista de mi generación que sabe cómo vender diarios, en un país donde nadie sabe vender diarios. Y después también tenemos un invitado que nos puede hablar íntimamente de lo que es el viaje de Macri a China. Pero antes les dije que teníamos a Massa. Massa, como ustedes saben, es, según la jerga oficial, lo que dice el presidente Mauricio Macri, un ventajero y un charlatán. Dice que habla mucho, que habla por hablar, por un tema sobre la cantidad de importaciones que ha tenido este gobierno, pero que no es solamente eso. Ahí hay un elemento, posiblemente un cambio importante en la conducta del gobierno hacia sus eventuales aliados, como lo fue Massa, como lo fue en alguna medida el sionismo y como lo fue Bosio. Lo vamos a ver fácilmente en la justicia. Si hay causas contra Massa, si aparecen causas contra Bosio, si aparecen más causas contra Scioli. Ese es un capítulo para ver. Porque también hasta se enojó la señora Vidal, que está ofendida porque le invitó, tenía en la cabeza a convocarla a Stolbizer como candidata del PRO, de Cambiemos, el año próximo, y parece que la señora Stolbizer decidió aferrarse a su momentáneo amor de Sergio Massa. Sobre José Manuel de la Sota, que está también en este paquete de Massa y de Stolbizer, mejor no decimos nada porque creo que se va a vivir 4 meses a España, presuntamente a dar clases, y también a cambiar un poco de vida espiritual, porque como ustedes saben, cambió de mujer y no sé, quizá busca algún aire peninsular, flamenco, algo que le cambie la vida, si es que no lo tiene ya. Con el tema Massa, para cerrarlo, les recuerdo que hay un hecho que marca mucho esta situación, que es su entrevista, conocida con mucha posterioridad, con Máximo Kirchner. Entrevista de la cual casi nadie tiene elementos, pero sí se sabe que no hablaron de política. Del mismo modo que tampoco han hablado de política algunos emisarios de la señora Cristina con los gobernadores, sobre todo con los gobernadores que había antes. Con relación a todo este cuadro, acá hay una inferencia obvia. A Mauricio Macri le conviene, como enemigo político, Cristina de Kirchner. No le conviene Massa, no le conviene de la Sota, no le conviene ninguno de los demás. Con Cristina Kirchner divide la sociedad y en esa división por ahora saca una enorme distancia. Punto y seguido. Seguido con alguien también que estaba en el gobierno, que cree que va a volver dentro de 15 días al gobierno, que es el señor exmilitar Juan José Gómez Centurión. Ustedes saben, fue despedido repentinamente, velozmente, vertiginosamente de su cargo en la aduana, en una operación extrañísima, por decisión de un anónimo, de unas grabaciones en apariencia tergiversadas, sin que Macri lo llamara para decirle qué era lo que pasaba, para despedirlo siquiera, ni para preguntarle. Desde entonces todo el proceso se convirtió en una novela extrañísima, de la cual todavía no tenemos desenlaces. Gómez Centurión cree que en 15 días aproximadamente el juez va a decidir que no tiene ningún tipo de culpabilidad en nada y que por lo tanto, como Macri ha prometido volverlo a poner en el cargo, lo van a reponer. Me parece que en el caso de Gómez Centurión ignora lo que son las medidas de prueba. Las medidas de prueba en el proceso que se ha iniciado son
exigentes, largas, extenuantes, a veces llevan años. Por lo tanto, ese proceso no va a ser como cree Gómez Centurión y como tampoco cree la señora Carrió, que para defender a Centurión atacó a muchos hombres del gobierno o cercanos al gobierno. Al primero que atacó fue a Daniel Angelici, el presidente de Boca, viejo amigo de Macri, quien Macri suele decir, bueno, yo lo ayudé, lo hice en alguna medida, y la verdad que ahora está medio independizado, pero conmigo se comportó muy bien, me ayudó mucho, sobre todo, esto lo agregamos nosotros, en el tema de las causas judiciales. En consecuencia, el tema de Angelici es uno de ellos. La otra persona que en alguna medida cuestionó la señora Carrió con relación a las anomalías que ocurren en la aduana es Enrique Nosiglia, otro dirigente radical importante, gestor de la Alianza Radical PRO que llevó al poder a Mauricio Macri. A eso agréguenle Ezeiza, el aeropuerto, los depósitos fiscales, el intendente político que maneja Ezeiza, agréguenle los servicios de inteligencia, el señor Arribas, agréguenle la señora Magdalani, agréguenle el puerto, los containers, un negocio formidable. Y me olvidaba, quizá equivocadamente, de otro lugar, de Campana. El contrabando en todas sus formas y bajo todos los aspectos. Me parece difícil que el señor Gómez Centurión vuelva. Y también me parece bastante complejo que el señor Macri explique por qué toma una decisión tan vertiginosa, tan rápida y tan sorprendente con un colaborador de él desde hace mucho tiempo. Eso sí, le puso a su abogado. Se supone que para que lo ayude, no para que lo escuche. Del mismo modo que también le puso a su abogado a la señora Michetti. Pero los abogados de Michetti, que son los abogados de Macri, decidieron renunciar, sospechosamente. ¿Por qué razón? Porque los abogados suelen abandonar a sus clientes cuando sus clientes no les pagan o cuando están convencidos de que por ahí no van a tener suerte en el tribunal. Y este es un tema bastante complicado, el de la señora Michetti. Paramos esto y vamos al Papa. Vamos al Papa porque tenemos fecha de reunión este mes entre Mauricio Macri y el Papa, que va a ser el 15 de septiembre, el 15 de octubre, y no el 17 de octubre como inicialmente se dijo. Fecha que el Vaticano nunca puso el 17 de octubre, que nadie sabe por qué razón terminó siendo una especie de fórmula convencional de que era el 17 de octubre. Será el 15. Quienes han visto al Papa, y quizá algún amigo mío que lo haya visto esta semana, por ahí me puede mandar una foto, y si me la manda después se las paso a ustedes, ha perdido muchos kilos. Tiene también, en esta época de que la gente tiene que mejorar su silueta, ha seguido una dieta papal muy interesante, por lo menos para aquellos, los gorditos, que queremos adelgazar. En el caso de él, como ustedes saben, él arrastra un problema de divertículos desde hace mucho tiempo, se les complicaron, y bueno, le han quitado algunos elementos, digamos, a los cuales él tenía cierta propensión desde que fue a Roma, por ejemplo, las salsas, y sospecho también que le han sacado los alfajores Habana. Lo cierto es que bajó, y lo cierto es que alguien tendrá que explicarnos cómo es la dieta papal para que todos bajemos. Pero lo más importante y lo más interesante del Papa es ¿cuándo viene el Papa a la Argentina? Ustedes saben, yo creo que el Papa viene el año que viene. A la Argentina, al Uruguay y a Chile. Y además coincide un fenómeno particular. En la Argentina va a haber elecciones y en Chile también. Por lo tanto, es posible que quizá
él decida venir después de las elecciones, tanto a la Argentina como a Chile. Quisiera venir antes, porque parece que está bastante preocupado por la situación de la Argentina. Pero, bueno, ese es otro cálculo, es otra cuestión, otro elemento. Lo cierto es que el 15 lo tenemos a Mauricio Macri con el Papa. Se supone que lo va a recibir en la biblioteca de Santa Marta para que no haya un escritorio de por medio, para que no haya inferencias sobre el poco tiempo que lo recibe el presidente de la Nación, y además seguramente no va a haber videoconferencias, como estúpidamente se le ocurrió a alguna persona de esta administración de que podían hacer una videoconferencia con el mismo Papa. Del mismo modo que tampoco le pareció al Papa procedente que la señora Malcorra lo llamara un par de veces para ver de qué modo se podían tener una relación más cálida, más directa, cuando en verdad son los estados los que se reúnen. Si alguien quiere una relación más directa y más cálida, tiene que ir por otro camino. Como van, por ejemplo, algunos de los amigos que la semana pasada lo visitaron al Papa y estuvieron 2 horas y media con él. Evito los nombres. No evito el nombre para recordar un tema, porque esta semana hubo un episodio, murió en los Estados Unidos uno de los empresarios argentinos más conocidos, sobre todo en el mundo del petróleo. Un hombre muy conocido por todos los dirigentes políticos de la Argentina, que se llamó Carlos Bulgeroni, de aproximadamente unos 70 años de edad. Tengo acá una carta, una larga carta, que quizá el director la puede mostrar un poco más en detalle, de alguien que ha quedado muy dolido por la muerte del doctor, del abogado, Carlos Bulgeroni, presidente de varias compañías, entre ellas Pan American, Bridas, etc. Estoy hablando de Giancarlo Elia Valori, el hombre que manejó durante mucho tiempo Propaganda Due. Él realmente muestra su consternación en esta larga carta por la muerte de Bulgeroni. Recuerda su conocimiento de Bulgeroni, hijo, el que murió, por su conocimiento con el padre de Bulgeroni, de otra época, digamos, también de entrevistas, de comunicados, de relaciones, de reuniones, que algunos pueden atribuir también a la pertenencia de la propaganda Due. En este caso también aparece, para que tenga una idea de la importancia de Valori, Valori es la persona que hace la reunión de Arturo Frondizi y Domingo Perón. No quiero explicarles otro tipo de incidencias y de significados que tuvo Valori con relación a la Argentina. En el caso de Bulgeroni hay un elemento sorprendente. Ha estado relacionado con todos los gobiernos. Pensemos quizá desde la época de Frondizi, aunque él en esa época era todavía joven, pero sí su padre era importante. Pero ha estado vinculado con gobiernos militares y con gobiernos civiles. Lo han despedido este año todos los medios de comunicación. Curiosamente, la izquierda, que siempre tiene algún tipo de observancia crítica sobre aquellas personas que han estado vinculadas, por ejemplo, a las administraciones militares, no ha dicho absolutamente nada sobre el tema Bulgeroni. Ni la izquierda, ni las organizaciones vinculadas a todas las áreas progresistas, ni siquiera los emblemáticos escritores o periodistas de esa fracción. Un fenómeno lo de Carlos Bulgeroni, un fenómeno notable, que en las últimas elecciones estuvo muy cerca de Sergio Massa, casi íntimamente. Y también después, en determinado momento, estuvo cerca de Daniel Scioli, creyendo que de pronto la situación avanzaba más hacia la continuidad del cristinismo que a la pretensión de Massa. Pero nunca dejó de estar también con Mauricio Macri, que en alguna medida lo ayudó, lo benefició con los subsidios en el tema del petróleo, al fijar una especie de precio sostén que todo el mundo dice que no es conveniente para el mundo
de los comunes que pagan la nafta, pero quizás sea muy conveniente para mantener la industria petrolera en el sur. Si no, tendríamos bastante inconvenientes o problemas. Quiero recordarles, ya que estamos con Bulgeroni, una frase de alguien que también lo trató mucho a Bulgeroni, que se llamó Néstor Kirchner, quien consideraba, y esto sí lo digo como cuestión personal, porque me lo dijo a mí, que para él, bueno, voy a romper algo, no sé, no creo que sea la mención al finado Néstor Kirchner, que para él Carlos Bulgeroni era el mejor empresario de la Argentina. No lo quería, le tenía algún grado de desconfianza, pero sostenía que era el más inteligente de todos y que el que venía en segundo lugar, estaba aproximadamente en el puesto 13 o 14. Había una diferencia gigantesca para Néstor Kirchner entre Bulgeroni y el resto. Igual, toda esta cháchara tiene relación con lo que le quería recordar de la carta, de este documento tan dolido y sentido de alguien que ha manejado la propaganda DUE y que saludó de este modo o le despidió a su amigo el abogado Bulgeroni. Corto acá y les propongo a otros protagonistas de carne y hueso vivientes que vamos a tener sentados en esta ala del avión. Les dije, alguien del gobierno, un ministro, a veces controvertido, pero posiblemente alguien que nos pueda explicar sin la pasión militante de la gente del PRO lo que pasa en el gobierno, porque es uno de los 2, 3, si ustedes quieren 4 principales hombres de esta administración. Me refiero a Rogelio Frigerio. Luego, para comentar sobre lo que va a decir Frigerio, quizás nos podamos sonreír un poco con Chiche Helblum. Y por último, pero no por eso menos, alguien que nos va a explicar por qué Franco Macri es más popular en China que su hijo presidente de la nación, Mauricio. Me refiero, claro, a alguien que tiene a su familia en China, o buena parte de su familia, vive en la Argentina y se aventuró hace mucho tiempo en otra China. Es una China que ha cambiado mucho, pero en la cual él nos puede hablar un rato, que es un empresario y que se llama Carlos Spadone. Pero empezamos en un minuto con Rogelio Frigerio.